días, esperando se encuentren todos muy bien. Como lo prometido es deuda, hoy tenemos un video en donde voy a explicar las funciones de conjunto. Hasta la fecha habíamos visto cómo poder utilizar la función sumar puntos y, contar puntos y, promedio puntos y, teniendo en cuenta que estas funciones se utilizan cuando hay una condición de por medio. Pero cuando para sumar, para contar o para promediar aparecen dos o más condiciones de por medio, ya no podemos tan fácilmente utilizar la función sumar puntos y, contar puntos y promedio puntos y, porque no nos va a dar el alcance particular al respecto. Por ende, tenemos que utilizar unas herramientas que son un poquito más potentes y que me permiten dar solución eficiente a este tipo de problemas. Para hoy yo tengo dos hojas de cálculo de las cuales vamos primero a mirar las normales, las funciones normales, contar puntos y, sumar puntos y, que ya ustedes saben la operatividad, y de hecho de este tema salió un punto, varios puntos en la evaluación, y vamos a hacer la comparación de en qué momento es importante utilizar la función sumar puntos y punto conjunto o sumar o contar puntos y punto conjunto. Para promedio puntos y punto conjunto operaría exactamente igual a las dos anteriores, con una connotación particular de la sintaxis, para que la tengamos en cuenta. Entonces vamos a empezar. Si ustedes pueden observar, aquí tengo un taller que acabé de abrir. Tenemos una tabla. Siempre estar muy pendiente, ¿cierto?, de observar el entorno completo de mi aplicación. Es una tabla pequeña realmente, que tiene 2, 4, 6, 8 registros, ¿cierto? En la parte superior tenemos la sintaxis de la función contar puntos y punto conjunto, y si ustedes la repasan conmigo, tenemos el nombre de la función, contar puntos y punto conjunto, antecedida del signo igual. Tenemos un rango 1, un criterio 1. Este rango 1 es donde voy a analizar la condición o criterio 1. Este rango 2 es donde voy a analizar la condición o criterio 2. Y la vamos a aplicar más adelante en esta solución. Empecemos mirando una situación particular. Por ejemplo, tenemos este primer ejercicio que nos dice número de personas del área de sistemas y contabilidad. Si yo aplico la función contar puntos y punto conjunto, el sistema va a analizar sobre la misma o sobre el mismo rango la condición de que sea de sistemas y de contabilidad al mismo tiempo. Esto no es posible porque no hay una persona que pueda ser de sistemas y de contabilidad al mismo tiempo. Entonces, en este caso particular, en este primer caso particular, no podríamos utilizar esta función para poder dar la explicación pertinente. Luego aparece una opción que dice número de personas con categoría A y sexo masculino. Miren que aquí ya aparece una condición doble o dos condiciones, que la persona que voy a contar tiene que pertenecer a la categoría A y que adicionalmente el sexo o el género debe ser masculino. Está determinado por la letra M mayúscula. En este caso particular, si yo utilizara la función contar puntos y básica, no podría hacerlo. Me tocaría utilizar dos condiciones, contar puntos y, para poder sumar los resultados, y esto me daría la información pertinente. Aquí es donde yo voy a explicar la función contar puntos y, punto conjunto. Entonces vamos a empezar. Igual, siempre toda función, toda fórmula debe estar precedida por el signo igual. El nombre de la función, contar puntos y punto conjunto, correcto, yo le doy enter, abro paréntesis, disculpen, contar puntos y punto conjunto. Miren que él me está pidiendo el rango de criterio 1. El rango de criterio 1 va a ser ¿cuál? Aquí me dice categoría A. Entonces selecciono el rango donde están las categorías. En este caso lo selecciono de esta manera. Ahí está seleccionado el rango de las categorías. Ese sería el primer rango de análisis. Punto y coma.
Ahora coloco el criterio o condición que el sistema debe mirar o analizar dentro de ese rango de categoría. Entre comillas, acuérdense que siempre debe ir el criterio o condición. En este caso, me dicen que sea de categoría A. Aquí lo coloco de categoría A, cierro comillas. Podría ser la A mayúscula o la A minúscula, como lo hemos explicado en clase. Punto y coma. Y luego viene el rango del criterio 2, que el rango del criterio 2, según lo que dice el ejercicio, es que el sexo o género sea masculino. Entonces me voy al sexo o género, al rango que contiene esa información, ¿cierto? Punto y coma, y establezco mediante comillas dobles el criterio que el sistema debe analizar en ese rango en particular, que en este caso es que aparezca una letra M. Cierro comillas, cierro paréntesis, y aquí estaría en su totalidad manejándose la función condicional. Voy a cerrar paréntesis acá. Tenemos el primer rango y la primera condición, punto y coma, el segundo rango y la segunda condición. Como no son sobre el mismo campo o sobre los mismos rangos, no vamos a tener problema y él me va a contar las personas que son de categoría A y que adicionalmente son de género masculino. Yo le doy Enter y el sistema me dice que son 4 personas las que tienen esta característica. Ya ustedes determinarán después si lo que nos dijo el Excel es verdad o es mentira. Yo le creo ciegamente al Excel si yo apliqué la función correcta. Entonces, en este caso voy a asumir que la condición, la función que yo apliqué es correcta y que el dato que me está enviando el sistema es correcto de la misma manera. Muy bien. Ahora miremos la primera parte, este primer ejercicio, número de personas del área de sistemas y contabilidad. Como les decía anteriormente, tendríamos que analizar las dos condiciones dentro del mismo rango, no son rangos diferentes, pero no es posible de manera lógica o por sentido común que una persona pertenezca también a sistemas como a contabilidad. Entonces, utilizando la función contar.si.conjunto no sería posible. En este caso, me toca utilizar lo que ya conozco, la función contar.si separadas. Entonces, voy a analizar primero las personas que son de sistemas y a ese resultado le voy a sumar las personas que son de contabilidad de la siguiente manera. Igual contar.si, porque es la normal, cierro paréntesis, nos vamos al área de donde son, selecciono el rango, punto y coma, y el criterio primario que voy a analizar es de que sean de sistemas. Entonces, entre comillas dobles, colocamos sistemas, cierro comillas dobles, cierro paréntesis. Esta función me va a contar las personas que son de sistemas, pero también tengo que contar las que son de contabilidad. Entonces, con un signo más, agrego la otra condición. Contar.si, abro paréntesis, selecciono el mismo rango, ¿cierto? Punto y coma, abro comillas para el siguiente criterio o condición que sería contabilidad, cierro paréntesis, perdón, cierro comillas, disculpen, cierro comillas y cierro paréntesis. Aquí me está tomando el pelo el sistema, pero no, listo, ahí quedó. Cierro paréntesis y le doy Enter. El sistema me dice que hay 6 personas entre los de contabilidad y los de sistemas. Hagamos un recuento rápido. ¿Cuántos hay de sistemas? 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántos de contabilidad? 1 y 2. 2 más 4 casi siempre es 6. Entonces, esta manera yo podría utilizar la función contar.si para lograr cumplir con la pregunta que me está haciendo el sistema o la aplicación en este caso particular. Así se aplicarían las funciones condicionales básicas, función contar.si y la función contar.si.conjunto. Ahora bien, vamos a mirar cómo funcionaría la función sumar.si.conjunto, que cumple los mismos criterios de las anteriores. Si se presentan dos condiciones para sumar, dos condiciones o más,
para sumar necesariamente tengo que utilizar la función sumar.si.conjunto. Y vamos a utilizar este siguiente ejemplo, que lo tengo ya preparado. Aquí voy a abrir el libro de trabajo. La sintaxis, miren la sintaxis acá. Tenemos el nombre de la función, ¿cierto? Sumar.si.conjunto. El rango de suma, que va de primeras, ya cambia un poquitico la posición con el sumar.si, ¿correcto? Que el sumar.si, el rango de suma iba al final de la sintaxis, aquí va de primeras, entonces ese es el rango que voy a sumar. Luego viene el rango del criterio 1, seguido del rango del criterio 1, y el criterio condición que se va a analizar en el rango criterio 1. Y luego sigue el rango criterio 2 y el criterio que se va a analizar en ese rango criterio 2. Entonces aquí tenemos emparejados rango y criterio, rango y criterio. Vamos a aplicarlo en nuestro ejemplo número 1. Muy bien, aquí tenemos entonces la primera opción. Tenemos una lista, ¿cierto? Básica, muy pequeña, en donde aparece Bogotá, Medellín, Bogotá, Cali, Medellín. Y por aquí aparece una tablita pequeña en donde me dice suma de las ventas. Esta suma de las ventas quiere decir que vamos a sumar las ventas de Bogotá en el mes de enero. ¿Cuál es el rango para sumar? Este. ¿Cuáles son los criterios o los rangos para analizar? Este y este. Vamos a hacer la función acá. Función sumar.si.conjunto. Y quedaría de la siguiente manera. Igual sumar.si.conjunto. Dirán ustedes, ¿por qué utilizo la función sumar.si.conjunto? Porque hay más de una condición para sumar, que sean de la ciudad de Bogotá y que se hayan hecho en el mes de enero. Y hay dos condiciones ahí. Muy bien. Empiezo con el rango a sumar, que en este caso es las ventas. Eso es lo que yo quiero sumar. Las ventas que se hicieron en Bogotá en el mes de enero. Punto y coma. Ahora va el rango de criterios 1. Entonces vamos a empezar por la ciudad de Bogotá. Entonces selecciono el rango de criterios 1, ¿cierto? Que sería este, la ciudad. Punto y coma, ¿cierto? Ahora voy a colocar el criterio entre comillas dobles. Aquí tengo dos posibilidades. Una de escribir Bogotá respetando la tilde, ¿cierto? Para hacerlo más preciso, o podría seleccionar la celda en donde está este texto. Vamos a hacerlo en principio de esta manera. Punto y coma. Y ahora me dice que cuál es el rango del criterio 2, que en este caso sería el mes. Selecciono el rango en donde están establecidos los meses. Punto y coma. Ahora la condición. ¿Cuál es la condición? Que sea del mes de enero. Muy bien. Ya tengo mi función completa. Cierro paréntesis, le doy enter y él me va a decir que las ventas que se hicieron en Bogotá en el mes de enero suman 39.900.000 pesos. ¿Correcto? Esta sería la forma de aplicar la función condicional sumar.si.conjunto. Vamos a mirar ya para terminar la sintaxis nuevamente de esta función. Aquí la estoy activando para que la podamos ver, ¿cierto? Y aquí está cómo quedaría nuestra función condicional. El nombre de la función, que la tenemos acá. El rango de suma, que es este. El primer rango en donde voy a analizar esta condición. Y el segundo rango en donde voy a analizar esta condición. La pregunta sería, ¿puedo tener una condición adicional? Claro que sí. Podría tener una condición adicional. Eso no tiene problema. Tenemos es que saber editar la función en este caso particular. Muy bien, muchachos, eso es todo. Espero que esto les sirva como material de apoyo. De igual manera, quedo a la orden para despejar cualquier inquietud o cualquier duda al respecto. Una feliz jornada, que Dios los bendiga.